Queridos amigos, señoras y señores, apreciados hermanos de la Iglesia Esperanza Eterna, por el contenido y por la enseñanza que en esta noche vamos a recibir de parte de Dios, este mensaje tiene una revelación sobrenatural que estoy seguro de que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Hemos venido estudiando el Salmo 1 con el tema crisis de felicidad. Y dentro de esta temática hemos estudiado los frutos de la felicidad basados en el Salmo 1, en cómo ser felices a la manera de Dios en tiempos de crisis. El desafío de la felicidad no es cuando todo marcha bien, sino cuando la situación y circunstancias de la vida son adversas, son difíciles, son angustiosas. Habíamos compartido el primer fruto que el varón piadoso del Salmo 1 había alcanzado según el versículo 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y de acuerdo a esta primera parte de la enseñanza del versículo 3, el primer fruto que disfrutó el varón bienaventurado del Salmo 1 es una vida llena de vigor y fortaleza, una vida llena de calidad y de excelencia. Y esto es exactamente lo que usted y yo anhelamos en esta vida. Es lo que en verdad queremos para nuestras vidas. Una vida plena, una vida con sentido, una vida con valor, una vida con propósito, una vida que en verdad lo que nos miran y lo que nos observan puedan decir, esta persona tiene algo de diferente. En esta persona noto que hay algo muy distinto a lo que yo puedo mirar en otras vidas. Claro, es que estamos hablando que uno de los frutos de la felicidad a la manera de Dios es una vida de vigor y de fortaleza. En este mensaje queremos compartir el segundo fruto de la felicidad que disfrutó el varón bienaventurado del Salmo 1. ¿Cuál es este segundo fruto? Una vida floreciente y fructífera. Porque si usted y yo leemos la segunda parte del versículo 3 del Salmo 1, dice, hablando del árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que dará su fruto, atención, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. En la traducción del lenguaje actual, en este mismo texto que acabamos nosotros de compartir, dice, llegado el momento, da mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Por lo tanto, ahora sí, ya con un fundamento firme, ahora sí, de acuerdo a la revelación de esta segunda parte del versículo 3, bien podemos decir que el segundo fruto de la felicidad a la manera de Dios en tiempos de crisis y basado en el Salmo 1 es de que este varón piadoso disfrutó de una vida floreciente y fructífera, porque el texto dice que dará su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Si hacemos un análisis detallado, cuidadoso, específico de este texto bíblico que acabamos nosotros de citar, vemos que hay dos partes muy bien estructuradas y definidas en su contenido. La primera parte dice que este árbol, que habla de la persona bienaventurada, que está plantado junto a corrientes de agua, va a dar su fruto. Ahora, si observamos cuidadosamente, a esta palabra no dice que va a dar frutos, hablando en plural, sino dice que va a dar fruto, hablando en singular, en su tiempo. Y de acuerdo
al contexto de lo que nos enseña la Biblia, este fruto no se refiere al resultado o a la obra o al esfuerzo humano que usted y yo podemos producir, sino se refiere al fruto sobrenatural producido únicamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando andamos de una total dependencia y permanencia en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta revelación está exactamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y mire, me encantaría que usted nos acompañara en la lectura que hemos citado. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo está compartiendo este mensaje con sus discípulos y les habla a través de una metáfora. Él dice que es la vid y que nosotros, los que les conocemos a Cristo, lo que le hemos declarado y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y somos sus discípulos, en cambio nos compara como si fuera los pámpanos de esta vid. Y en esa enseñanza metafórica, comparativa, mire lo que dice desde el verso 1 hasta el verso 5. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y complementando el pensamiento del fruto, tenemos que leer el verso 7 y 8, que también se refiere al fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el verso 16 complementa el pensamiento de la enseñanza cuando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, si nosotros hacemos un estudio a esta enseñanza sobre la vid verdadera y los pámpanos, en cuanto a lo relacionado al fruto, hay una revelación progresiva en la que Jesús va enseñándonos. Y lo primero que dice es que cuando un discípulo suyo, un seguidor suyo, empieza su relación espiritual con Cristo, dice que lleva fruto. Primeramente habla de llevar fruto. ¿Y dónde dice aquello? Lo dice en el versículo 2. Es por eso que el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, hablando del Padre Celestial, y todo aquel que lleva fruto. Lleva fruto. Cuando yo empiezo mi vida cristiana, yo llevo fruto. Pero dice que mi Padre va a trabajar en mí de tal manera que lo que yo llevo fruto, y cuando Él me limpia a mí como pámpano, yo voy a llevar más fruto. Y lo dice el verso 2 en su parte final cuando dice, lo limpiará para que lleve, por favor, subraye, más fruto. Y no solamente habla de que tenemos que llevar más fruto, sino aún dice que si nosotros permanecemos en Cristo, hay una promesa de que llevaremos mucho fruto. Y esto lo dice en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Y lo respalda el verso 5 cuando dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Pero quiero que usted mantenga el enfoque mirando cómo hay una revelación progresiva en cuanto a cómo el cristiano empieza llevando fruto. El Padre lo limpia como el labrador para que lleve más fruto, y si permanecemos en Cristo habrá mucho fruto. Y el verso 16 en cambio revela que este fruto que se ha ido revelando en mi vida progresivamente, ha ido creciendo, es un fruto que permanece. Es un fruto que no se termina. En el verso 16, mire lo que ahí el Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto realmente es asombroso entenderlo. Significa que no solamente el fruto de la felicidad es que llevemos, seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Empezamos llevando fruto, y mientras caminamos en la vida de la fe, el Padre trabajará en nosotros y llevaremos más fruto. Y si permanecemos y estamos en dependencia total en Cristo, habrá mucho fruto y un fruto que permanezca. Ahora, ¿a qué fruto se refiere? Puesto que no habla de frutos como el resultado de mi esfuerzo, de mi entrega, de mi dedicación. No está hablando de lo que yo puedo producir en mi capacidad humana, en mi esfuerzo humano. Está hablando de un fruto diferente, está hablando de un fruto sobrenatural. Y ese fruto sobrenatural está revelado en Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23. Y vamos a ir para compartir lo que la revelación de la palabra nos enseña allí en la epístola a los Gálatas. En el capítulo 5, por favor, mire lo que allí está la revelación de cuál es ese fruto. Ahí Pablo, el apóstol, está escribiendo esta carta a los hermanos de la iglesia de Galacia. Y mire, hablando de cómo el Espíritu Santo, con todo su poder, dice que Él va a producir un fruto que humanamente es imposible que usted y yo lo produzcamos, a menos que Él lo haga y obre en cada una de nuestras vidas. Es por eso que el verso 22 del capítulo 25 y verso 23 dice: más del fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí uno puede quedarse impresionado de cuánto el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nuestras vidas cuando andamos en total dependencia y bajo su control. Dice que Él, no nosotros, Él va a producir en su poder estas 9 virtudes que nos elevan a un nivel sobrenatural de vida, que ninguna otra persona, ningún otro mortal puede vivirlo, excepto en la vida sobrenatural en el Espíritu Santo, porque dice que más el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu es, no nuestro, es del Espíritu, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 virtudes únicamente son producidas sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo cuando obra en nuestras vidas y nosotros hemos permitido que el Espíritu Santo tome el gobierno y el control de cada una de nuestras vidas. Qué bendición es entender esta revelación. ¿Cuáles son las lecciones de vida
que podemos aprender con toda aquella revelación que hasta aquí hemos podido nosotros conocer a la luz de la bendita palabra de Dios. Y fundamentalmente encuentro que hay 3 lecciones capitales que usted y yo debemos aprender. La primera lección: los hombres malos, los pecadores, los escarnecedores, escúcheme por favor, nunca podrán disfrutar de una felicidad verdadera. Aquí no nos podemos definitivamente engañar. Recuerde que la vida fructífera, la vida floreciente, la excelencia y la calidad de vida que estamos llamados a vivir cuando aplicamos los principios de Dios para ser feliz a su manera en tiempos de crisis, esto no es algo que nosotros lo podemos hacer. Esto es un fruto. Pero no lo pueden tener ese fruto los hombres malos, los pecadores, los hombres escarnecedores. Por lo tanto, estos hombres que viven lejos de Dios, que viven apartados de la verdad de Dios, nunca tendrán una vida de calidad y de excelencia. Podrán tener placer, confort, estatus, fama, pero una vida de felicidad profunda, real, sentida, nunca lo podrán atender. Nunca tendrán una vida floreciente y fructífera, porque no llevarán el fruto sobrenatural en sus vidas que está reservado exclusivamente para los hombres y mujeres que estamos unidos y comprometidos en Cristo. Recuerde que Jesús habló de la vid y los pámpanos. Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y un pámpano no puede llevar fruto a menos que esté unido a la vid. Por lo tanto, mientras no haya esa unión de carácter espiritual y sobrenatural entre la vid y los pámpanos, nunca habrá ese fruto sobrenatural. Nunca el Padre trabajará en sus vidas, limpiará esos pámpanos, porque nunca llegaron a estar unidos en Cristo y nunca llegaron a ser pámpanos de la vid verdadera. Es cierto, hoy el mundo a su manera busca y anhela celosamente vivir en felicidad y quiere hallar esa felicidad en base a todos sus logros, a todas sus conquistas, a lograr sus éxitos, sus metas, sus sueños y sus anhelos. Y por ello creen que por el hecho de haber llegado a ciertos niveles de conquista, de éxito, de fama, de popularidad, estas personas creen que son felices. No lo pueden ser. Podemos hablar de una felicidad pasajera, momentánea, pero no una felicidad que llene el corazón y la vida, que llene el alma y el espíritu, porque eso exclusivamente está reservado para los que somos de Cristo y estamos unidos en Cristo y a la vid verdadera que es Él, como si nosotros fuéramos los pámpanos. La segunda lección que aprendemos de toda esta enseñanza: llevar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca, es únicamente la acción sobrenatural y todopoderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ninguna persona, ningún cristiano puede evidenciar en su vida fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca, si no es porque hay presencia, porque hay acción sobrenatural del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Nunca este fruto podrá ser producido por obra humana, en nuestros propios esfuerzos. Imposible.
en nuestras propias fuerzas o simplemente por el hecho de que pongamos fuerza de carácter para hacerlo. Definitivamente, este fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca, es del resultado de permanecer en Cristo y de vivir en una total y absoluta dependencia al control del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Es que vemos dentro de la iglesia tanta gente angustiada, tanta gente que vive en estrés, en dolor, en angustia, aconcojada, infeliz, porque quiere vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Quiere ser feliz a su manera. La vida cristiana no depende de nosotros. La vida cristiana se tiene que vivir en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que los cristianos, cuando hemos venido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para que a través de su poder, de su presencia y de su obra en nuestras vidas, caminemos en el Espíritu, cedamos el control de nuestras vidas y cuando lo hacemos, se comienza a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es cierto. ¿Cuántos de nosotros en verdad en el caminar de nuestra vida estamos cada vez evidenciando, demostrando, no lo que nosotros producimos, sino lo que el Espíritu Santo está obrando, lo que Él está haciendo, lo que Él está trabajando en nosotros? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es entregarle el control de nuestra vida. No dejemos una sola área que Él no asuma el total gobierno y control de nuestras vidas. Y cuando lo hacemos en fe, en un acto de fe, entonces Él obrará y producirá estas 9 virtudes que solo Él sobrenaturalmente podrá hacerlo en cada una de nuestras vidas, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y cuál es la tercera lección que aprendemos de toda esta gran enseñanza y revelación? Este fruto sobrenatural que únicamente lo produce el Espíritu Santo. Cuando nosotros, usted y yo, lo entregamos nuestra vida y la ponemos bajo su control, se refiere al carácter cristiano. Por lo tanto, mientras más vivamos en dependencia de Cristo y bajo el control del Espíritu Santo, el carácter de Cristo se va evidenciando cada vez en nosotros. Es por ello que cuando hablábamos de la vid de los pámpanos decía que empezamos con el fruto, es decir, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es una evidencia y una señal de que somos hijos de Dios, tener la presencia, el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Pero esto no se queda ahí. Dice que el Padre lo va a limpiar para que llevemos más fruto. Es decir, empezamos con el Espíritu Santo para producir el carácter de Cristo, y mientras vamos en la vida de la fe, ese carácter de Cristo tiene que ir avanzando y creciendo. Más fruto, más carácter, mucho fruto, mucho carácter,
y fruto que permanezca, un carácter que no cambia. Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar las condiciones, podemos vivir buenos o malos momentos, pero cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros y el fruto del Espíritu Santo, que es la revelación del carácter de Cristo en nuestras vidas, aun cuando cambien las circunstancias, aun cuando cambien las condiciones, nosotros seguimos manteniendo ese carácter incambiable, porque es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. No es como el carácter humano que depende de circunstancias, depende de situaciones, depende de que cómo la situación de la vida se dé para uno tener un carácter diferente. Esto no depende de nadie. El carácter cristiano únicamente depende del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Cada vez que se evidencia más y más el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nuestras vidas, usted y yo nos vamos pareciendo a Cristos pequeños. ¿Y sabía usted que la palabra Cristo pequeño significa cristiano? Cristiano es Cristos pequeños. Que significa que usted y yo hemos experimentado un cambio de vida. Hemos experimentado un cambio de carácter. Y que este cambio de carácter se refleja en el cambio en nuestra manera de pensar. Usted y yo ya no podemos seguir pensando de acuerdo a los patrones de vida del mundo. Nuestra mentalidad es mentalidad de reino. Hemos dejado de tener una mentalidad esclavizada hacia lo malo. Nuestra mente es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es lo que está allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde Pablo decía a los filipenses: por lo demás, hermanos, debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno, en todo lo puro, y en algo digno de alabanza, en esto pensad. Claro, es que mi carácter, cuanto más se va pareciendo al carácter de Cristo, a medida de que el fruto del Espíritu Santo va creciendo en mi vida, yo tengo una mentalidad de reino. Mi mente está centrada en las cosas que en verdad son dignas de enfocarme en la vida. Hay un cambio en mi manera de sentir. Mis emociones cambian. Ya no dejo que sentimientos tóxicos y negativos como el odio, el resentimiento, los celos del egoísmo, la amargura controlen mi vida. Ahora en mi vida hay un nuevo sentir. Es el sentir de Cristo, el sentir de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de justicia. Pero también hay un cambio en nuestra manera de vivir. Ya no podemos vivir como vivíamos antes sin Cristo. Y donde podíamos hacer lo que nosotros queríamos. Cada uno podía hacer con su vida lo que le daba bien en gana. Ahora hay un cambio en mi manera de vivir, porque en mí hay un nuevo carácter, fruto de la obra del Espíritu Santo obrando en mi vida. Y cuando en el Salmo 1, versículo 3, en la segunda parte, hablando del árbol que está sentado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Estos son los tiempos donde tenemos que evidenciar con mucha mayor fuerza el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dentro y fuera de la iglesia, necesitamos estas 9 virtudes con urgencia en la familia, en el trabajo, en la sociedad y donde quiera que estemos. Mostrar el verdadero carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque el árbol que está plantado junto a corrientes de agua dice que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Desesperadamente, la iglesia necesita demostrar con su vida el carácter de Cristo como el fruto y la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es hora de tomar en serio qué tanto mi carácter habla de quién soy yo. Podemos tener 5, 10, 15, 20 años en la vida cristiana
y todavía seguir con ese carácter grosero, ese carácter hiriente, agresivo, negativo, dañino, sin siquiera evidenciar un cambio y nos seguimos llamando cristianos. Y a veces ese carácter ha hecho demasiado daño, demasiadas heridas a las personas que están junto a nosotros. ¿Por qué no empieza diciendo, Padre, yo soy tu hijo y necesito que en mi vida se evidencie el fruto del Espíritu Santo? Espíritu Santo, aquí estoy. Te entrego el control de mi vida. Ayúdame. Quiero reflejar a Cristo en mi vida. Quiero ser un Cristo pequeño para que el mundo vea mi nueva manera de pensar, mi nueva manera de sentir y mi nueva manera de vivir. Y que así sea. Y que este mensaje traiga revelación de Dios para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.